El escenario macroeconómico ha continuado deteriorándose en el último mes ante unos bancos centrales que se están viendo obligados a acelerar sus subidas de tipos de interés ante una inflación desbocada y con ello están provocando nuevos riesgos sobre el crecimiento económico a futuro. En términos de inflación, es cierto que hemos asistido recientemente a una caída importante en las materias primas, sobre todo en este escenario de mayor desaceleración del ciclo económico y a una suavización de las expectativas de inflación a medio plazo, pero también es verdad que los niveles de IPC siguen marcando máximos de muchos años y además tienen presiones adicionales en los próximos meses, derivadas sobre todo, por un lado, en Europa de la fuerte depreciación del euro, que está en mínimos de más de 2 décadas, y sobre todo por el lado del componente energético, donde tenemos un mercado del crudo donde es previsible que el precio se mantenga en niveles elevados ante una oferta limitada, y sobre todo en el mercado del gas, donde podemos esperar, o desde luego el mercado está empezando a descontar, un shock energético importante por todos los problemas que se están originando del suministro ruso a Europa. Y es en este contexto precisamente en el que los bancos centrales se están viendo obligados a acelerar esas subidas de tipos. Es cierto que con diferentes evoluciones en el caso de la Reserva Federal norteamericana y del Banco Central Europeo, porque también las inflaciones de una y otra área geográfica son distintas. En el caso de Estados Unidos es más una inflación de demanda y en el caso de Europa es más inflación de oferta e inflación importada. Y es en este sentido en el que la normalización monetaria en Estados Unidos tiene que ser más agresiva que en Europa. De hecho, la Reserva Federal ha vuelto a incrementar los tipos de interés 75 puntos básicos en su reunión de julio y es previsible que continúe con esta aceleración de las subidas de tipos con el fin de controlar una inflación, como decimos, muy por encima de los objetivos de la Reserva Federal y acabar el año en torno al 3,25, 3,5% en el tipo de los Fed Funds, pero eso sí, también para empezar a bajar los tipos de interés antes e intentar suavizar su impacto de estas subidas en el ciclo económico. El mercado está descontando aproximadamente que puedan empezar a bajar tipos de interés en Estados Unidos a lo largo del primer semestre del 2023. En el caso del Banco Central Europeo la situación es más complicada. Han empezado a subir tipos por fin, por primera vez en 11 años. De hecho, el tipo de depósito ha conseguido llegar a nivel del 0%. Recordamos que llevaba en negativo los últimos 8 años. Y esta aceleración en la subida de tipos, inicio y aceleración en términos de que ha subido 50 puntos básicos frente a los 25 que inicialmente apuntaba Lagarde, tiene dos razones de ser. Por un lado, una inflación también en niveles muy elevados y, como decíamos, con presiones adicionales al alza en el corto plazo, y por otro lado el hecho de que se le va cerrando la ventana de oportunidad de subir los tipos de interés porque Europa parece encaminarse, sobre todo en determinadas economías como Alemania, claramente hacia la recesión de cara a la última parte del año. Banco Central Europeo tiene una situación muy complicada, tiene que aplicar una política monetaria común con muy distintos niveles de inflación en las distintas economías europeas y sobre todo, como decimos, con riesgos de recesión crecientes. En Alemania, donde no solo pesa mucho el tema del gas ruso, sino también la desaceleración que estamos viendo del crecimiento económico en China por su política cero COVID, por sus problemas del sector inmobiliario. Y en ese contexto es cierto que las bolsas han tenido caídas importantes en el acumulado del año y las valoraciones se han abaratado de forma significativa. Ha habido un de-rating importante. ¿Significa esto que hemos visto el suelo de las bolsas? No necesariamente, en la medida en que todavía queda pendiente la revisión de BPAs, de los beneficios por acción. No es lógico seguir teniendo unos crecimientos de beneficios tan altos en un contexto de desaceleración e incluso de recesión en algunos países. También es cierto, por otro lado, que el pesimismo de los gestores está en niveles muy elevados respecto a la evolución de la actividad económica, respecto a los resultados empresariales, niveles de liquidez en niveles en zonas muy altas. Esto sí que nos lleva a
pensar que cualquier noticia positiva puede hacer que se produzca un rally en mercado. ¿Y qué hacemos a nivel inversión en este contexto que, como decimos, es complicado y parece que se va a complicar más a nivel macro y empresarial en el corto plazo, pero donde también hay ya un elevado pesimismo por parte de los gestores? Bueno, pues nuestra opción está en incrementar posiciones en aquellos valores excesivamente castigados, asumiendo un escenario de recesión moderada, y también creemos que lo van a seguir haciendo bien aquellos valores de alta calidad con capacidad para defender márgenes, para tener unas políticas de dividendo atractivas, tal y como se está mostrando en la evolución de nuestra cartera de dividendo, que acumula una revalorización en lo que llevamos de año en términos absolutos del 11% y en términos relativos al IBEX del 19%.